Tomás Lynch. Tomás Lynch estudió historia en la UBA y fotografía en Argra y pudo juntar estas dos pasiones y actividades en el periodismo. Colaboró en diversos medios nacionales e internacionales, está especializado en gastronomía y alimentación, trabaja como editor de la revista El Gourmet, colabora con las revistas Brando, Rumbos y el periódico chileno El Mercurio, y hoy nos va a contar por qué cocinar es revolucionario. Aplausos. Hola, buenas noches. La verdadera razón por la que yo esta noche estoy acá es un asado. Yo estaba fileteando unas mollejitas al lado de la parrilla y se acercó mi amigo Marcos, que anda por ahí perdido, y me dijo: te apuesto una cámara de fotos a que no te haces vegetariano un mes. Dije: no, vegetariano es fácil, dejo de comer carne y arrancamos. Me dice: bueno, te la voy a hacer más difícil. Tenés que ser vegano un mes. Además de carne, tenés que dejar de comer leche, huevos, todos los derivados de los animales. Pero hay más también. Vas a dejar de usar los pullovers de lana, vas a dejar de usar tus borseguíes de cuero y tu cinturón de cuero, vas a dejar de tomar medicamentos que están probados en animales. Gracias. Para lo cual hay que saber cómo están probados todos los medicamentos. Y me dijo algo más. Me dijo: vas a dejar de usar maquillaje que están probados en animales, como se ve en la película Legalmente Rubia. Cambio. Entonces acepté, porque me gustan las apuestas. Y lo primero que hice fue empezar a preguntarme por qué Marcos no comía animales. Entonces empecé a investigar y me di cuenta que el problema en sí mismo no eran los animales que nos comemos, sino cómo están alimentados esos animales que nos comemos. Entonces dije: bueno, vamos por las vacas. ¿Qué pasa con las vacas? El 90% de la carne de vaca que comemos en esta ciudad son vacas que no caminan y no comen pasto. Viven en una especie de campos de concentración para vacas que se llaman feedlots, o corrales de engorde, que es el nombre más copado, pero básicamente las vacas viven hacinadas en su propia mierda y en sus propios orines y comen maíz. El maíz les da acidez, entonces para evitar la acidez les dan un medicamento que se llama buffer y como se enferman mucho les dan antibióticos. Todo eso pasa a nuestra carne y lo mismo pasa con los cerdos y seguramente lo habrán visto en algún documental con los pollos. Entonces dije: voy a comer pescado. Pero tampoco. El 100% de los salmones rosados que llegan a Argentina vienen de Chile en feedlots, que son de pescados, de salmones, que son piletas en el medio del Pacífico donde tendrían que entrar 500 pescados por pileta y entran unos 5.000. Bueno, mi primera noche de vegano, me voy a hacer una sopita de verduras, digo, un plato bien vegano, agarro 2 calditos de la caja amarilla, los tiro en el agua y empiezo a leer, o intentar leer, cómo está hecho el caldo. Entonces veo que el primer ingrediente dice: primer jugo vacuno. Digo: la puta madre, caldo de verduras. Entonces lo llama Marcos indignado: Marcos, primer jugo vacuno. Le digo: sí, imagínate una prensa que exprime una vaca bien fuerte. El líquido ese es el caldo que te estás tomando. Pero eso no es lo peor. Fíjate cuál es el segundo ingrediente. Y el segundo ingrediente es el glutamato monosódico, o Ajinomoto. Cosa que no tenía idea qué era. Entonces busco en Google y veo que el glutamato monosódico es un potenciador de sabor que usa la industria de la alimentación y que su principal fin es provocar una adicción instantánea. ¿Vieron cuando abren un paquete de papas fritas y lo quieren terminar enseguida? Eso es el glutamato monosódico. Entonces empecé a trabajar en esta bella revista que se llama El Gourmet, sumándome a otros periodistas que ya estaban haciéndose las mismas preguntas, y empecé a entrevistar a cocineros. Cocineros que la mayoría son más o menos intergeneracionales, es decir, yo tengo 37, tienen entre 30 y 50 años, y todos me decían lo mismo: yo cocino por los sabores de mi abuela, yo cocino porque tengo la memoria del gusto de lo que comía cuando era chico que me hacía mi abuela era la que hacía la mejor pasta, mi abuela hacía la mejor salsa. Era toda una oda a la abuela. En mi historia personal es igual: mi abuela cocinaba unos knishes increíbles, mi mamá me daba hamburguesas de pollo congeladas que compraba en el supermercado. Gracias, mamá, no estás acá. Esa es una abuela copada que cocinaba. Entonces me empecé a preguntar: ¿por qué todos me nombran a su abuela y ninguno me nombra a su madre? Bueno, sucede que, yendo un poco para atrás, empecé a ver qué sucedió en la cocina. Hace 100 años las cocinas estaban repletas de personas que cocinaban para muchos y entre muchos. A partir del achicamiento de las familias y del achicamiento de las viviendas, quedó en casa la mujer mientras el hombre se iba a cocinar. Esa mujer era nuestra abuela. Nuestra abuela cocinaba y ¿qué le dijo a su hija? Le dijo: anda a la universidad, estudia por suerte, ¿no? Hacete médica, hacete abogada, hacete contadora, y así fue. Se fue la abuela de la cocina, se fue la madre de la cocina, ¿y quién quedó?
¿Ese niño que está ahí? No, no quedó nadie. Entonces alguien tenía que tomar ese lugar, alguien tenía que cocinar por nosotros. ¿Y quién fue? La industria de la alimentación. La industria de la alimentación empezó a hacer cocina procesada y precocinada que nos empezó a vender en supermercados. Por eso en los años 80, cuando nuestras madres eran profesionales, nos daba de comer el supermercado. Y el supermercado no vende alimentos, vende mercancías, ¿sí? La intención del supermercado no es alimentarnos, es ganar dinero. ¿Y cómo hace para ganar dinero? Invirtiendo poco en producir alimentos y mucho en cobrárnoslos. Ahora, pensemos un poco esto. Cada vez se producen más programas de televisión sobre comida. Cada vez se publican más libros sobre comida. Cada vez la gente cocina menos. Cada vez que elegimos un producto en la góndola, cada vez que compramos una verdura, estamos reproduciendo un modelo de producción de alimentos. Esos modelos de producción de alimentos son los que nos llevan a las enfermedades modernas que dependen de la alimentación. Básicamente la diabetes por exceso de azúcar, porque el azúcar es adictivo, y básicamente los problemas coronarios que tienen que ver con el exceso de sal, porque el glutamato monosódico además contiene sal. Entonces, pensemos en esto. Si cada vez que elegimos un producto en una góndola o un alimento en la verdulería o en la carnicería, estamos haciendo política, cocinar entonces se vuelve un acto revolucionario. Es plantarnos ante la industria de la alimentación y decirles, no es la industria quien tiene que decidir qué comemos nosotros. Somos nosotros que tenemos que decidir lo que comemos. Y para eso, la mejor manera de decidirlo es cocinando. Cuando uno empieza a cocinar, uno empieza a tirar de un hilo y se empieza a hacer preguntas. Se empieza a preguntar básicamente quién produce el alimento que comemos, cómo lo produce. Y una vez que uno empieza a hacerse esas preguntas, se da cuenta de que entre la persona que produce el alimento y nosotros que lo comemos, quien gana plata es alguien que está en el medio. Entonces, para terminar, lo que yo siempre les recomiendo es esto. Piensen en sus hijos y piensen lo que van a hacer sus nietos. Mi hijito de 8 meses está por acá. Y piensen cómo nos van a recordar. Si nos van a recordar como yo recuerdo a mi mamá o como yo recuerdo a mi abuela. ¿Sí? La mejor manera de plantarnos ante una industria que nos quiere dar de comer es decirle, esta noche cocinamos nosotros. Muchas gracias.